Muy buenas con todos ustedes. Yo soy José Arturo Medina Silva y esta es una nueva edición desde mi tribuna en el Japón. Estamos regresando nuevamente después de unas pequeñas vacaciones, recuperándonos de un accidente que hemos tenido. Y en el tema electoral nos tenemos que estacionar obligatoriamente. Próximamente vienen las elecciones generales y es necesario evaluar quiénes son los que van a ir a ocupar el inquilino de la casa de Pizarro, pero también los inquilinos en el Congreso de la República por los próximos 5 años. Para la comunidad de los peruanos en el exterior es necesario conocer y saber de los que están postulando a ser congresistas, en especial los congresistas PEC. El día de hoy tenemos una invitada especial, como todos nuestros invitados son especiales. Pero en esta ocasión es alguien que se presenta al Congreso para ocupar un curul PEC. Ella vive en Estados Unidos, pero es original de Trujillo, perdón, Lambayeque. Lambayeque, egresada de la Universidad Pedro Ruiz Gallo y es contadora de profesión. Es una mujer aguerrida, muy entendida en la política, entiende muy bien lo que quiere hacer en el Congreso. Hoy día la vamos a conocer, vamos a hacerle algunas preguntas y vamos a disipar algunas dudas. Ella es Marlene Mesta. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas noches y tal vez buenos días para ti, a tu audiencia. Un saludo muy especial. Ya lo has dicho, mi nombre es Marleni Mesta. Nací en el departamento de Lambayeque, la ciudad evocadora, y estudié y crecí pues en Lambayeque, eh, egresada de la Pedro Ruiz Gallo, de la ciudad también de Lambayeque. Soy auditora también, egresada del Colegio de Contadores Públicos de Lima. Mi experiencia profesional en el Perú, trabajé 16 años como asistenta financiera del doctor Javier Silva Roete, muy conocido, 2 veces ministro de Agricultura, de Economía. Luego me mudé a los Estados Unidos por temas de salud con mis 2 hijos. Y aquí registré una compañía, Vargas Mesta Accounting Service, que ya tengo 18 años este año en la comunidad y también lidero algunas organizaciones sin fondo de lucros porque mi compromiso con el Perú nunca terminó. Siempre está activo. Me considero una mujer de servicio, ya sea en el aspecto de educación, en el aspecto social. Si es que siempre voy a estar ahí apoyando a mi comunidad, a los estudiantes, ya sea con becas universitarias. Y ahora en este proyecto, con Fuerza y Libertad, un partido de centro, yo me considero también una mujer de centro, sobre todo porque se respeta la libertad individual, la economía, la seguridad jurídica, respetamos los contratos, los convenios, los derechos de propiedad, el modelo social de mercado. Si es que voy a ponerle muchas ganas, estoy poniendo mucho de mí para que poder concretar este objetivo de representar a los peruanos en el exterior, más conocidos como PECs. Bien. Marlene, tú estás ahorita postulando con el número uno por los PEC con el partido Fuerza y Libertad de Fiorella Molinelli. Anteriormente, si no me equivoco, el año pasado te habían propuesto en el movimiento que encabezaba López Chao, Alfonso López Chao, ¿verdad? ¿Qué sucedió? ¿Cómo ha sucedido este tránsito del movimiento de López Chao al movimiento de Fiorella Molinelli? Bueno, simplemente eso es cierto. Promesas incumplidas, palabras no cumplidas, y tú sabes que para nosotros la palabra vale oro. Para mí, si yo te doy mi palabra, yo la respeto y yo la cumplo. Pero cuando las cosas no se cumplen, entonces yo tomé la decisión de no aceptar la invitación y tuve la suerte, ¿no?, de ser llamada, convocada por Fiorella Molinelli y por supuesto, dentro de mi ideología, tampoco iba a aceptar algún otro partido que esté fuera de mi ideología. Ya te he dicho anteriormente, soy una mujer de centro y me gusta mantenerme dentro de mis principios ideológicos en el centro. Y vi en Fuerza y Libertad, pues
una organización que quiere hacer una política buena. Número uno, ninguno de sus candidatos están sentenciados. Para mí es bastante. Número dos, ninguno de los más de 100 congresistas que está yendo a la reelección es candidato en Fuerza y Libertad. Esta es una alianza política junto con Batalla Perú. Y eso para mí cuenta mucho porque es una forma de poder consensuar, de poder hacer una buena política, de trabajar, de una política que dé resultados, que dé soluciones al problema del Perú. De verdad, lo que no queremos es un Estado que estorbe, queremos un Estado que trabaje y que trabaje por todos los peruanos. Un Estado dinámico. Exactamente, así como el caballo. Bien, perfecto. Vamos a un punto importante. Fiorella Molineri, ella sale a la luz política que en una gestión que tuvo como presidenta ejecutiva de lo que anteriormente se llamaba Seguridad Social, ahora es Salud, ¿verdad? Tú radicas en Estados Unidos. Son dos pensamientos distintos sobre seguridad social, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir que podrías importar de las ideas de la seguridad social americana para aplicarla en el Perú o lo ves inviable? No, 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 no. Y de todas partes del mundo. A mí me encantaría, estuve hablando con un compatriota PEX de Japón, también, de repente lo conoces, al señor Peña, y él tiene un proyecto bien interesante de lo que es la seguridad ciudadana de Japón y que se puede implementar en el Perú. Lo mismo aquí también, o sea, aquí en Estados Unidos está diferenciado, por ejemplo, el trabajo de cada institución, aunque este presidente ha querido hacer las cosas muy controversialmente y trata de poner a la Guardia Nacional en las calles y ese no es el trabajo de ellos. El trabajo de ellos está en las fronteras, no en las calles. En las calles pues tienen que estar los policías entrenados para esos propósitos. Y lo mismo tiene que ser en el Perú. Hay que darle capacidad a la policía, darle instrumentos a la policía, eh, todo lo que ellos puedan aplicar para poder hacer su trabajo en las calles. Cada sector de la policía o del ejército tiene que estar donde estén ellos entrenados para poder trabajar. Pero eso Entonces, es en pero tanto, perdón, eso es en tanto seguridad ciudadana, ¿verdad? sí, Y reviso entre los objetivos que tiene el movimiento de Fuerza y Libertad es el fin en el sistema judicial, intervenirlo a través de una reforma. De paso, también está sobre el sistema penitenciario, el INPE y la policía. Pero hablando en lo que es seguridad ciudadana, el problema no radica tanto en hacer reformas. Ya se intentó con la reforma de la policía en los años 85-90, ¿verdad? Que se transforman las instituciones policiales en una sola, Policía Nacional. No tuvo resultado, por lo visto. El sistema penitenciario con más cárceles, ¿no? Pero eso, ¿crees que garantice? Estados Unidos tiene cárceles del sector de distrito y después el federal, ¿verdad? ¿Mejor en algo el comportamiento criminal? federales y estatales. Son Ujú. diferentes tipos de carcelería, porque los delitos federales son Nacional. con más peso legal y nacional que los delitos estatales. Pero es cierto, la propuesta de Fiorella y del equipo de trabajo es por el momento fijarse en hacer dos cárceles penitenciarias, pero también cambiar toda la infraestructura correspondiente a la tecnología, porque hay muchas cárceles que solamente se limitan al papeleo y el papeleo, así como los consulados, necesitamos descartarlos, necesitamos que dejen de ser simples mesas de parte, necesitamos agilidad en los trámites y eso tiene que ser en todos los sectores. Y lamentablemente, ya sea en educación, ya sea en salud, ya sea en la misma seguridad ciudadana, se dan este tipo de tropiezos en el Perú. Entonces, necesitamos esa inyección de tecnología, ¿no? Y eso sí,
Estados Unidos es número uno y se puede implementar a través de los sistemas de gobernanza, intercambiar experiencias, cómo se gobierna en el Perú y cómo se puede gobernar en los Estados Unidos, pero por favor, no bajo este régimen. Siempre digo de que esto va a pasar. No hay un gobierno eterno. En 3 años más se puede cambiar el destino de este país también. Bien. Bueno, ahora nos instalamos entonces en el tema sobre la candidatura PEC. Ya hay personas que están actualmente, dos congresistas PEC. Vamos a hacer una evaluación sobre su gestión en estos 5 años, específicamente el que representó a Estados Unidos. ¿Qué opinas sobre la gestión del congresista Ceballos? Una evaluación así rápida, no hay que extendernos mucho, sino prácticamente, ¿qué opinas de él? ¿Buena, mala gestión? ¿Y cuál es lo malo que ha hecho? Y lo escaso de Bueno, bueno. bueno, yo los jalaría los dos por igual. Si tengo que evaluar el trabajo congresal, están jalados. Pienso que el congresista Ceballos ha esmerado un poquito, pero tiene demasiadas leyes populistas. Por ejemplo, tenemos una ley pospopulista para poder extender la vigencia del pasaporte. De verdad, necesitaba una ley para decir que un pasaporte ya no vale 6 años, sino 10 años. Eso me parece que está fuera de todo sentido, de todo sentido. Si con un simple trámite administrativo se podía haber solucionado ese detalle y no necesitábamos ninguna ley, ningún trámite legislativo. Por ejemplo, la consolidación de las mesas de sufragio. Eso ya lo hacen los cónsules y nunca los cónsules necesitaron una ley para juntar mesas de sufragio y para que la gente esté más activa votando. ¿Por qué? Porque por lo mismo. Nosotros vamos y votamos, no tenemos derecho a pagar, tenemos el derecho de ir a votar, el deber de ir a votar, pero no tenemos la responsabilidad de pagar una multa. Entonces hay mucha gente que no lo hace, y no es lo correcto, pero por eso no vas a hacer una ley, ¿no? Por el cambio de pasaportes. Mira, este pasaporte es un pasaporte oficial, el otro va a ser de emergencia. Se me ocurre cambiar los nombres de los pasaportes. Vamos a hacer una ley para eso, de verdad. De verdad, hay que gastar sueldos, hay que gastar asesores, hay que gastar secretarias, hay que gastar todo por cambiar el nombre del pasaporte y no has cambiado la estructura. Siguen las mismas colas, sigue el mismo trámite, la gente no consigue citas, no cambias la estructura de cómo hacer las cosas mejor, quieres cambiar el nombre, haces una ley diferente. No me parece correcto. La misma Defensoría del Pueblo le han designado el trabajo de supervisar y fiscalizar los consulados. La Defensoría del Pueblo simplemente se tiene que ceñir a defender los derechos fundamentales de las personas. ¿Por qué van a estar fiscalizando los consulados? A mí me parece personalmente que los dos abandonaron la función de fiscalización. Es ¿Y qué que hace el Congreso? Otro proyecto más, otra ley más que aprobó, la exoneración del IGB en la comisión de las remesas. Él dice que las remesas ya no están sujetas a la comisión. Él no puede interferir en ninguna remesa, en ningún impuesto de ninguna remesa, de ningún país donde se envían las remesas. Aquí nosotros, en los Estados Unidos, tenemos el impuesto a las remesas. Él puede venir y decir, ese impuesto tiene que ser cero porque yo saqué una ley en el Perú y que sea cero, no puede intervenir en las políticas ni tributarias ni legislativas de otro país. Y él engaña al electorado. Lo engaña cuando dice el IGB de las comisiones de las remesas es cero. Será cero en el Perú. Será cero cuando la gente llegue y recoja su dinero. Ahí puede ser cero. Pero en los países de destino nunca puede ser cero. Y eso yo quiero que lo entiendan todos. O sea, hemos tenido más proyectos populistas que todo. Es lo que él ha hecho. ¿qué opina? Muchos proyectos Permíteme, populistas. ya que hablamos del congresista Ceballos, él ni bien ingresa al Congreso, saca su proyecto de ley sobre su preocupación del tren, el tren de Arica a Tumbes, ¿no? Él tiene esa idea.
¿Cómo sientes tú, una persona que resides en Estados Unidos, que el primer proyecto que tenga el congresista de los peruanos en el exterior sea sobre el transporte ferroviario en el Perú? Yo creo que él quiso ayudar a su candidato presidencial, porque ellos ya tenían el proyecto de comprar los trenes en California y llevarlos al Perú, porque esos trenes fueron comprados. Aquí eran chatarras, aquí vivía los homeless, le decimos nosotros a las personas que no tienen un sitio donde vivir. Pues ahí vivían esa gente y estaban ahí ocupando espacio, trenes de 40, 50 años que fueron dados de baja por, por el estado de California porque contaminaban el ambiente. Pero esos trenes fueron comprados y llevados al Perú, más el flete que tuvieron que pagar. Esos trenes no fueron donados. Hay una empresa en el medio que se encargó de esto. Y esa ley, porque eso, el tren Costa es ley ahora mismo, es un favor del congresista Ceballos a su candidato presidencial. Para eso hizo él esa ley, pensando en la utilidad que le iba a dar a esos trenes donados. ¿Y qué pasa con esos trenes ahora? Están parqueados, ocupan un espacio y seguramente están pagando alguna renta porque son muchos trenes que han llegado. Entonces, nada les es gratis. Estamos hablando que una posibilidad que estés como congresista de la República, inicies una denuncia constitucional contra el señor Ceballos y tan igual contra el señor López Aliaga y toda la gestión municipal. Por supuesto, yo creo que ahora ya tienen más de una denuncia en el Perú mismo, pero hay que fiscalizar todos estos trabajos que ellos han hecho mal. Y una cosa más también te digo, porque no quiero olvidarme, es de que a pesar que la Cancillería ya tiene un nuevo reglamento para los consulados. Hace 2 años, en el 2023, se dio un nuevo reglamento. Hay que modificar ese reglamento porque tampoco se ajusta a las necesidades de nosotros los PECs. Mínimamente, ¿sabe lo que yo pienso? Hay que hacer una reforma completa. El servicio consular debe ser en línea, online, completamente, y todos nosotros debemos manejar un aplicativo de la billetera electrónica y pagar por un DNI directo a la RENIE y pagar por un pasaporte directo a migraciones y pagar por un poder directo a la SUNAR y que ellos nos entreguen la documentación lista. Nosotros ya no tenemos que estar no, tienes que pagar en efectivo, no, no te acepto tarjeta de crédito. Tenemos que acelerar esos trámites, hacerlo más ágiles, más dinámicos. Tenemos que cambiar el rumbo. ¿Y quiénes van a ser los favorecidos? Solo nosotros. Y más aún, pienso que los PECs debemos ser participativos a la hora de que la Cancillería quiera ponernos un cónsul. Tenemos nosotros que evaluar a los cónsules. Cada cónsul debe irse de su jurisdicción con una nota puesta por cada comunidad. Es lo que hay en las universidades. Aquí, en los Estados Unidos, la clase se termina de dar y son los alumnos los que le califican al profesor. O el profesor es bueno o el profesor es malo. ¿Y qué pasa con los profesores malos? Nunca más regresan a clases. Pero Entonces sí, necesitamos dinamizar, optimizar, y para eso hay que hacer todo lo posible para que todos nuestros trámites sean en línea. interesante la propuesta de la evaluación de la participación de nuestras autoridades, tanto consulares como embajadores, porque en el caso de Japón es como que se hiciera una selección de lo peor para mandarlos acá. O sea, personas cuestionadas. Ahora, en la participación que tienen, muchos de ellos no están preparados para ocupar un cargo. Muchos de ellos desconocen la función. Por decir un ejemplo, hará cuestión una gestión anterior del actual cónsul en la zona donde yo vivo. Tengo entendido que una persona le dice sobre qué opinión tiene sobre Maquiavelo. El hombre se persinó y le dijo que él era católico. Ni siquiera entiende que Maquiavelo es el padre de la diplomacia. Él pensó que le estaban hablando del diablo.
Si no entiendes, es como por decir a un ingeniero que le abren de Herón, el padre de la ingeniería, o Hipócrates de la medicina, este tipo se persinó y actualmente está trabajando en la Cancillería y si no me equivoco creo que es una especie de jefe de cónsules, o sea, demostrando la limitación intelectual que tiene. E incluso podemos hablar de que la Cancillería no tiene la capacidad de pensar o de designar personas, por decir, Japón no tiene ningún abogado en derecho internacional que entienda las leyes. E incluso lo único que te dicen, no tenemos. Wow. Ese es sobre la calidad. ¿Consideras una reforma en toda la Cancillería o no? Por supuesto que sí. Yo creo que nosotros los peruanos hemos sido, del exterior, hemos sido rezagados. Y no solamente rezagados por la Cancillería. Imagínate, yo admiro muchas veces al Consulado de México y lo pongo como ejemplo. Aquí los inmigrantes que son detenidos, aquí primero son golpeados, muchas veces maltratados, algunos hasta los matan, luego van a una corte, los que sobreviven, por supuesto, y el consulado no aparece. ¿Por qué? Porque no tenemos asistencia legal. Y ese es otro problema, que sí la tiene México. México toman preso a un mexicano y México, el consulado de México ya está llevando a un abogado para hacerse cargo de ese compatriota. Nosotros, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? Y no solamente con los problemas migratorios, también tenemos muchos problemas con la protección de la mujer, la violencia de género, el trabajo de los menores de edad, que muchas veces se dan porque los padres piensan que ya tienen 14, 15 años y se convierten en una ayuda para la casa económica. Pero hay que proteger a esos adolescentes y hay leyes para eso. Entonces, la misma trata de personas, ¿cómo podemos ayudarlos? O sea, no solamente me refiero a los casos de deportación, también hay casos de discriminación y los mismos presos que tenemos aquí. En Estados Unidos, la mayoría de los presos están presos por violencia doméstica, porque en el Perú creen que es normal, cuando llegan aquí le hacen algo a sus esposas y ya se van presos. Entonces tenemos también que pensar mínimamente ahora en los consulados con mayor población de peruanos, tener un abogado de lugar. Eso sería ideal. ¿Por qué? Porque va hasta mejorar la imagen consular. Van a decir, no hay presupuesto. Señores, si eliminamos la corrupción, sí va a haber presupuesto. Si escogemos a los candidatos idóneos, sí va a haber presupuesto. Pero ¿qué pasa con estos dos congresistas que tenemos? Nunca han pedido nada. Para nosotros, nunca han pedido nada. Tenemos un fondo humanitario de 300, $400, miserable. Nunca han pedido incrementar ese fondo, pero sí han pedido subir los sueldos de los cónsules y se les ha Es duplicado el sueldo. Pero eso. para la comunidad no piden nada y eso no es correcto. Permíteme, permíteme ahí sobre el tema que has dicho, incrementar el sueldo de los cónsules. El congresista Ceballos, en un acto realmente humanitario, él ha salido a la defensa del miserable sueldo de los cónsules y embajadores en Estados Unidos, que no tienen para comer, que viven en una indigencia total, que van a la asistencia pública, que viven quizás entre carpas, que los hombres no tienen ni para pagar el metro y por eso está exigiendo que se le dé una mejor calidad de vida, una mejor calidad qué sé yo, perdón, disculpa, una mejor calidad, mejores sueldos, mejores remuneraciones, ¿no? Lo cual me parece un poco tirado de los pelos. ¿Es así que viven en la indigencia los consulados? Por supuesto que no, por supuesto. Aquí un alquiler de una casa te puede costar hasta 2.000, $2.500, pero eso le parecía miserable al congresista Ceballos. Él pedía mínimo $5.000 para el alquiler de una casa y eso no es justo mientras tenemos un fondo humanitario miserable de 300, $400. Pero bueno, al final, si nosotros tenemos que evaluar ese trabajo, por eso te digo, lo jalamos a los dos, ¿no?
porque realmente ha sido una decepción. Y yo lo que les pido a todos mis compatriotas es que por favor sepamos elegir y sepamos votar. Nosotros ahora vamos a tener 5 elecciones en una sola, 5 columnas. La primera columna va a ser para presidente y es una elección separada. La segunda columna va a ser para senador nacional, otra elección separada. La tercera columna es senador regional. Ahí tenemos que votar. Y votar por la lista de senadores que ustedes crean conveniente. La cuarta columna es para diputados. Ahí tenemos que votar. Y por supuesto, yo les pido su voto, marcando el caballito y poniendo el número 1. Y eso es importante que sepamos. Si no ponemos el voto preferencial, empieza a trabajar el voto de arrastre y vienen otros personajes que nunca los conocieron, que nunca hicieron nada y van a querer y van a tomar estos lugares y se van a desentender de la comunidad y van a trabajar para ellos, que es lo que está pasando ahora. Si es que mucho cuidado en el momento de votar. Gracias. Sobre, tengo una preocupación. No sé si tienes conocimiento. El Congreso de la República, ellos se han exonerado de la supervisión de la Contraloría General de la República. Ellos mismos se fiscalizan. ¿Qué opinas al respecto? Es que ellos se creen el primer poder del Estado. Para ellos no hay otro poder, ni el judicial, ni el ejecutivo, no. Ahora lo que nosotros tenemos en el Perú es un gobierno parlamentario, donde 130 congresistas gobiernan al Perú. Esos 130 congresistas con apenas 2% de aceptación son los que gobiernan al Perú. Por eso que la gente está cansada. Y no solamente eso, ellos se aumentan el sueldo cuando quieren, se dan los bonos cuando quieren, han traído abajo los fondos del Consejo Fiscal, han hecho de muchas leyes que hagan que se destinen gastos y el Congreso no está autorizado por la Constitución a originar gastos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, muy a la par con ellos, y para llevar la fiesta en paz, o porque son de lo mismo, porque fueron elegidos por ellos, ¿qué hicieron? Les dijeron que podían hacer, que podían tener la opción del gasto. Y han traído abajo. ¿Quién es el poder que más ha gastado? ¿No es acaso el Congreso? Eso tenemos que parar. Eso no podemos permitir. Pero para hacer esos cambios necesitamos que ustedes no voten por lo de siempre. No voten por ninguno de estos 10 partidos políticos que hoy gobiernan al Perú. Tienen que hacer el cambio. Y el cambio está en la variedad de partidos. Los otros partidos tienen que tener la mayoría, tanto en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, para poder lograr el cambio. Es lo que les pido encarecidamente. Y cuando yo digo por esos no, es que por esos 10 no. Pero fuerza y libertad es por eso sí, porque quiere hacer una política buena, una política decente, porque ninguno de sus candidatos tiene sentencia, porque ninguno de los congresistas es candidato y porque queremos ser transparentes y trabajar para el Perú. No queremos un Estado que estorbe, queremos un Estado que trabaje. En el caso de, ya existen muchos problemas, por decir, los más complicados, ¿no? Los adultos mayores en el extranjero, que no tienen familia, la protección hacia ellos, los niños, los huérfanos, las madres solteras, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué pondrías de propuestas en el Congreso? Bueno, si esos peruanos, ya sean madres solteras, niños, aquí los niños tienen mucha protección, así sean indocumentados. Los niños que están en los Estados Unidos tienen seguro médico, tienen ayuda del Estado, pero no los padres. Los padres, si son indocumentados, no los tienen. Pero mínimamente yo pienso de que
Si ellos están trabajando fuera del Perú, tendríamos que hacer convenios internacionales para que el fondo que ellos puedan tener, que muchas veces los indocumentados lo pierden por no tener sus documentos en orden, cuando ellos vayan al Perú es difícil que estos fondos puedan incrementar el fondo que ellos tuvieron en el Perú antes de salir del Perú. Porque este tipo de convenios también existe con otros países, ¿no? Ya sea de salud como del fondo de pensiones, pero con Estados Unidos específicamente no tenemos esos. Aquí, para que tú recibas una pensión, pues tienes que ser un ciudadano, un peruano americano, y tienes que tener pues tu seguro social, que te dan una pensión, o si ahorraste para la vejez, puedes también tener tus pagos mensuales de esos ahorros. Pero si pensamos en todo el bloque de todos los peruanos en el exterior, de todo el mundo, pienso que el Perú puede hacer convenios y eso es lo que más nos puede beneficiar a todo tipo de personas, ya sean niños, ancianos, ¿no? Porque muchas veces yo veo en mis clientes, por ejemplo, dice, no, ya me toca jubilarme, me voy al Perú, pero ellos están en el Perú, pero están recibiendo su jubilación de los Estados Unidos. Y ya con su jubilación, ellos pueden vivir en el Perú tranquilamente. Ujú, interesante. Mm, Hay que localizarnos ahora en el Perú. El Perú ahorita está atravesando una crisis moral muy grande. El presidente de la República tiene dos videos donde está comprometido con una mafia china, posiblemente. Y esto sigue creciendo. Se está hablando de tercer y cuarto video que existiría. En tu calidad de candidata al Congreso y representante de un movimiento político Fuerza y Libertad, ¿cuál es la postura de ustedes? ¿Exigirían la destitución de José Geriz de la presidencia de la República? Nosotros hemos hecho público un documento donde le pedimos que renuncie al señor José Geri. Lamentablemente no es un presidente que fue elegido por el pueblo. Fue la sucesión, porque era el presidente del Congreso. Pero necesitamos invalidar esa junta del Congreso para que se cambie. Porque, mira, mucha razón tenía el congresista que en paz descanse Anderson cuando dijo en una entrevista que lo escuché, hemos elegido a un presidente que solamente sabe hacer lobbies en el Congreso, que ha llegado al Congreso a hacer lobbies. Entonces, nunca paró de hacerlo. Aún así, siendo presidente, él seguía haciendo sus lobbies. Él seguía conectando con sus clientes. Y lo que hemos visto correr para atender la solicitud de un cliente es lo que hiciera cualquier abogado que pudiera atender a su cliente. Mira, me están quitando una licencia, pues ahora ahí voy y te soluciono el problema. Pero ese no es el trabajo de un presidente. Yo Ojo, creo que este tipo de personas hace que el Perú baje su calidad como país. que Y lamentablemente, necesitamos perdón, descartar a todos estos elementos. Ya al menos leí que APP no iba a darle soporte para que se quedara la mesa directiva. Cambiando la mesa directiva y con mayoría simple de los presentes, yo creo que podemos cambiar este presidente que nunca debió de serlo. Pero si ese presidente sigue ahí, es porque Fuerza Popular y porque Renovación Popular y porque Avanza por el País o Podemos lo siguen sosteniendo. Y yo no sé qué tan conveniente a estas alturas del partido, donde faltan 83, 84 días para las elecciones, va a ser para estos partidos que pueden perder el voto popular de no tomar una decisión. Ese señor debe salir de la presidencia ujú, y deben nombrar a otra mesa directiva. Eso quiere decir que no va a subir Rospigliosi. Otra mesa directiva se tiene que formar, porque
lo que se tiene que invalidar es la mesa directiva, que hoy funciona. Bueno, hemos sido, lamentablemente, son 3 gestiones. Y se Exacto. supone que cada cambio que hemos tenido iba a ser mejor que el anterior, y ahora resulta que son peores. Pedro Castillo hasta ahorita no se le ha encontrado muchos delitos, que digamos solamente la supuesta insurrección, pero de ahí a más a corrupción no le han demostrado. Dina Boluarte se le está demostrando, pero con la ayuda de este Congreso le están anulando algunas cosas. Pero este presidente ya se pasó, porque en realidad él está demostrando que lo están traicionando. Su primer ministro lo acaba de poner en vereda, lo ha entregado y legalmente, como él dice, no creo en los políticos, no cree en su jefe. Los políticos no dicen la Exactamente, verdad. Entonces lo está entregando y exactamente. él está que se coloca que yo soy su hermano, pero no sé nada, el estilo del narcotráfico. Estamos en una crisis profunda y eres consciente de que en este sistema tan complicado que es la política peruana, ¿quieres ingresar a trabajar ahí en el Congreso? ¿Quieres ser congresista? Tengo la esperanza que podamos ser mayoría de los buenos, porque si los buenos somos mayoría y si el pueblo peruano apoya a los buenos, a los honestos, a los transparentes, vamos a hacer los cambios. Si el pueblo no apoya a los buenos, nunca en el Perú se va a lograr un cambio. Por eso yo les pido a todos, a todo el pueblo peruano que escuche este programa, a todos los compatriotas del mundo entero, por favor den un voto de confianza. Hay algunos partidos políticos que pueden ser pequeños para algunos, pero necesitan de su voto para poder hacer una política buena. Y queremos, en Fuerza y Libertad, queremos hacer una buena política. Y con Fiorella Molinelli queremos hacer una buena política. Por eso yo les pido su voto, para cambiar el rumbo del Perú. Sin corrupción, el Perú va a salir. Con corrupción, el Perú va a ir cada vez más abajo. Si es que todos juntos hagamos posible el cambio para poder cambiar el destino del Perú. Marlene, una pregunta. Esto ya para concluir, es un tema que está de moda y mucho se está hablando sobre la libertad sexual, sobre la ideología de género. ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo soy una persona que respeto y creo en lo que cada persona quiere. Yo he visto muchas mujeres aquí mudarse simplemente de estado porque un estado no les permitía el matrimonio o La unión civil. la unión civil. No les permitía casarse como gays o como homosexuales o lo que quieras llamarle. Y ellos mudándose. ¿Dónde? ¿Qué estado no te hace problemas para mudarse? ¿No? Y cambiar su vida, cambiar su destino, dejar sus familias y empezar de cero. Y yo creo que eso no es justo para nadie. Cada uno ama de la forma que quiere amar. Lo importante es que ames con sentimiento. Hay muchas parejas que dicen, sí, el matrimonio tiene que ser de un hombre y una mujer, pero míralos cómo van, peleándose cada día. Y eso no es justo para los hijos mismos. Entonces, bien lo dijo el Papa Francisco antes de morir. Todos son mis hijos, todos van a ser bienvenidos a mi morada, a mi iglesia, a este sentimiento, a esta religión que tenemos. Y todos deben tener eso como principio, respetarse a ellos mismos, amar como quieras amar, pero que sea un amor sincero, no un amor fingido. Si cada mujer respeta lo que tiene que respetar de sí misma, a buena hora. ¿Por qué si una mujer que quiere a su cuerpo y a muchas veces es violada, ultrajada, en el Perú tienen que hacerla concluir un embarazo para que ya pueda dar a su niño en adopción o pueda quedárselo? Y muchas veces son niñas criando niños. Pienso que cada una de nosotros tiene la libertad de decidir
por sí misma qué es lo mejor para cada uno. Y eso es mi forma de pensar. El Muchísimas gracias. respeto, sí. Interesante, muy interesante. Me parece muy bien la honestidad con la que has contestado las preguntas. No es la primera, o sea, perdón, espero que esta primera entrevista que tenemos no sea la última, porque en el proceso de las elecciones vamos a convocarte otra vez para actualizarnos, para ver, hacer un seguimiento de tu carrera y ojalá si llegas al Congreso, no perdamos el número de teléfono, no perdamos la conexión, no perdamos el contacto, que es muy interesante, muy importante, ¿no? Porque muchos durante la campaña son amigos, se abrazan con todo el mundo, pero después de la campaña corta los teléfonos y ya no responde. Eso Bueno, eso sí te voy a prometer. Yo no voy a cambiar mi teléfono. Mi teléfono lo tengo ya más de 15 años, el mismo número que lo conservo. Y yo me debo a la comunidad. Yo soy una mujer de servicio. Me gusta servir. Para mí la política es servir. Y no lo veo de otra manera. Y sí, soy una mujer transparente, soy una mujer sincera, soy una mujer leal y quiero servir al Perú y quiero servir a mi comunidad. Y mi comunidad son los peruanos por el exterior. Por eso, cualquier duda, cualquier pregunta, sígame en mis redes sociales. Siempre estoy en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X. Siempre estoy posteando videos, estoy actualizando, estoy educando, ilustrando. Déjenme sus consultas, búsquenme como Marleni Mesta Delgado y yo encantada de poder contestar sus inquietudes. Gracias, José, por este espacio, por tu audiencia y a la orden para cuando tú requieras mi presencia nuevamente. di un último compromiso. Sería interesante que la candidata presidencial, Fiorella Molineri, se anime para una entrevista, porque Cuenta con eso. sí, Por perfecto. supuesto que sí. Estando en un proceso electoral, hay un concepto que se habla mucho en los antiguos políticos. Un voto define la elección y las últimas elecciones, 40.000 votos han sido la diferencia entre ser Exactamente. presidente y no ser presidente. Se lo dejo ahí la idea, Por hágasela llegar a la supuesto que candidata sí. presidencial y va a ser un gusto porque tenemos temas en común. Ella está en la seguridad, en el salud y yo soy un ex miembro de la seguridad social. Sería interesante una entrevista ahí. Muchísimas gracias, Excelente. te agradezco bastante, éxitos de verdad y hasta la próxima. Muchas Te dejo para gracias. que puedas despedirte con toda nuestra comunidad que nos sigue. Muchas gracias, peruanos en el exterior. Muchísimas gracias por escucharme en esta entrevista. Por favor, yo lo único que voy a hacer es pedirles el voto para Fiorella Molinelli para la presidencia, marcando el caballito. Y para mí, en la Cámara de Diputados, acuérdense, es la cuarta columna de la cédula electoral que van a tener toda una sábana, pero es la cuarta columna. Busquen el caballito también y escriban el número 1, ese es mi número. Y siempre a la orden, por favor. Muchas gracias. Con ustedes ha sido Marlene Mesta. Ella es la número 1 para el Congreso por Fuerza y Libertad. Arturo Medina, el inquisidor de los políticos ineptos en la tierra de los votos y promesas sin cumplir, donde los líderes hablan pero nunca dan la salida y los pondrá al descubierto con mordaz, sarcasmo, ironía cruel. Políticos ineptos, falsas sonrisas, engaños mientras el pueblo sufre.